Tentemozos es un proyecto que nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Carreño y la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano, basado en la inclusión social y laboral de personas con diversidad funcional a través del patrimonio etnográfico del concejo, en concreto las paneras del estilo carreño. El programa se organizó de forma que combináramos una base teórica sobre el hórreo con luego un conocimiento más específico sobre las paneras del estilo carreño y práctico. Queríamos que los aprendizajes, pues eso, no fueran solo clases magistrales en las que ellos nos escucharan, sino que queríamos que fueran clases activas, con diferentes didácticas y sobre todo con experiencias vivenciales para ellos, porque bueno, el aprendizaje al final, si te entra por más sentidos que no solo uno o dos, pues los conocimientos se retienen mucho mejor. Para ello combinamos clases teóricas con visitas prácticas, como por ejemplo la que realizamos al Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño, donde conocimos los distintos estilos de hórreos que hay en Asturias y pudimos visionar un interesante documental donde se mostraba lo que significaba el hórreo para Asturias. En el Centro de Interpretación del Hórreo en Bueño pudimos analizar por primera vez a pie de campo una de las paneras más espectaculares del estilo carreño, como es la de Casa Busto, que en un primer momento estaba situada en Collanca y se trasladó al Centro de Interpretación. En el Centro de Interpretación de Bueño tuvimos la oportunidad de ver un hórreo a escala más pequeña y de poder montarlo. Para ellos esa experiencia fue muy enriquecedora porque pudieron comprender y ver y tocar las partes del hórreo y entender dónde iban unas, dónde iban otras, cómo encajaban. Entonces, a la hora de recordar todas esas palabras y ese vocabulario, que sin duda es difícil para alguien que no tiene conocimientos previos y para el que los tiene también, fue una actividad y una experiencia enriquecedora en ese sentido, porque lo tocaron, lo montaron y lo vieron terminado, y fue con sus manos. Otra de las visitas que realizamos fue al Museo del Pueblo de Asturias, donde pudimos conocer el funcionamiento de una quintana asturiana, todas sus estancias, sus dependencias y cómo los hórreos y las paneras forman una parte esencial de la misma. Pudieron realizar un acercamiento desde un punto de vista más técnico y analizar una estructura que forma parte de su vida diaria. También en el Museo del Pueblo de Asturias pudimos ver un hórreo y una panera por dentro. También pudimos observar los tres estilos presentes en Asturias, como son el estilo carreño, el estilo Villaviciosa y el estilo Allande, y conocer cada una de sus decoraciones. La visita del Museo del Pueblo de Asturias yo considero que fue una de las más especiales porque hicimos un viaje al pasado, a la realidad de Asturias y a su patrimonio, y sobre todo metimos en contexto el hórreo. No solo veíamos el hórreo como una estructura aislada de lo que es nuestra cultura, sino que lo vimos dentro. Vimos el hórreo con la casa, el hórreo con los aperos de labranza antiguos, con los carros antiguos, con el oficio de la ganadería, la agricultura, y también tuvimos la oportunidad de visitar un llagar de sidra tradicional donde pues vimos la maquinaria, los materiales que se usaban, cómo se mallaban la manzana, de dónde salía luego el jugo, nos explicaron todo el proceso. Entonces para ellos considero que esta visita fue muy enriquecedora porque no solo vieron el hórreo, sino que vieron el hórreo pues eso, con todos los anexos que eso tiene, y metieron el hórreo dentro de la vida y las costumbres asturianas. Con Julio Zapico, carpintero y maestro horrero de la carpintería La Escuela de Pie del Oro, vivimos una experiencia única. Pudimos conocer cómo se realiza y se fabrica un hórreo desde el momento en el que se corta la madera en el bosque hasta su acabado final, con las tallas, y conociendo las herramientas y las técnicas artesanales para su realización. La transmisión de estas técnicas tradicionales a la gente joven del concejo nos parece una de las mejores experiencias para poder mantener una continuidad en el estudio y interés por este patrimonio etnográfico tan valioso que tenemos. A la visita del taller de Julio en Pie del Oro de los hórreos le sacamos mucho jugo porque para ellos supuso un avance grande en sus aprendizajes. Pudimos tocar las herramientas que se emplean para tallar los hórreos y aprender su vocabulario, cosa que a ellos les costaba mucho si no lo tenían delante. También además Julio nos proporcionó los diferentes tipos de madera que se usan para construir los hórreos, y para ellos eso fue tener la madera del hórreo en la mano. Otra parte fundamental de la formación de Christopher y Belén fueron las visitas in situ, a las paneras que iban a formar parte de la visita. Esto fue una experiencia muy interesante porque entraron en contacto también con los vecinos de Guimarán, a los que desde aquí quiero agradecerles toda su colaboración. Nos abrieron las puertas desde el primer momento y nos invitaron a entrar a sus casas y a descubrir sus paneras. Fue muy interesante conocer con los chicos este estilo decorativo, las distintas tallas de motivos florales, geométricos,
las tallas religiosas que encontramos muchas veces, como Ave María Purísima o como incluso Viva mi dueño en algunos casos. Fueron testigos de la labor que realizaron durante los siglos XVIII y XIX numerosos talleres artesanos en el concejo de Carreño. Otra parte muy importante del proyecto era dotar tanto a Christopher como a Belén de las habilidades comunicativas necesarias para poder contar todo lo que habían aprendido. Ponerse delante de gente no es fácil y siempre a todo el mundo le entra el miedo escénico. Para ello pues tuvimos varias sesiones en las que trabajamos diferentes ejercicios para solventar todos estos problemillas que podían luego surgir en las visitas. La verdad es que fueron sesiones muy divertidas porque los ejercicios que hicimos se salían un poco de la norma y eran muy diferentes, y para ellos yo creo que supuso también un poco romper el hielo de cara a enfrentarse a contar todo lo que habían aprendido delante de gente desconocida y delante pues de gente para ellos importante. Cuando llegó el momento de la visita al público, tanto Christopher como Belén cumplieron con creces, estuvieron a la altura del momento y tenían mucha ilusión en hacerlo, y realmente nos transmitieron esa pasión y esa ilusión a los que estábamos viéndoles. Este proyecto, su objetivo principal es lograr una inserción laboral de personas con diversidad funcional, en este caso Christopher y Belén, y queremos que esa inserción laboral sea efectiva, realizando periódicamente visitas que podrán contratar previamente el público y que gestionaremos desde la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano. Tanto Christopher como Belén tienen un conocimiento general sobre el hórreo mayor que cualquier persona que no haya indagado en el tema. Conocen sus piezas, conocen cómo están realizados y cómo se fabrican, conocen qué función tienen dentro de la Quintana asturiana y sobre todo conocen las decoraciones y tallas del estilo carreño y saben transmitirlos de una forma profesional, amena y dinámica. La experiencia de haber podido participar personalmente en el proyecto Centemozos ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque no solo han aprendido ellos de nosotros, sino que también nosotros hemos aprendido de ellos, y eso es algo muy importante. Las personas con diversidad funcional tienen mucho que enseñarnos, y el objetivo final de este proyecto era conseguir que haya muchas más Christophers y Belenes que puedan hacer esto, y no solo de hórreo, sino de muchas más cosas, poder darles una salida laboral a estas personas que tienen muchísimo que aportar a la sociedad, a las que de alguna manera se las ha silenciado. Yo me llamo Belén y vivo en Coyanca y tengo 42 años y tengo una panera que tiene 100 años. Me llamo Christopher, soy aquí de Carreño, vivo en la zona del Valle, punto más concreto, Fancornio. Mi familia tiene un negocio familiar rural de turismo para aquí en Asturias, lo que viene a ser de alojamiento turístico. Además de yo tener 30 años, pues yo tengo mi propia panera. Centemozos, un programa que se ha convertido en lo que viene a ser un pequeño paso para una empresa para poder hacer de guía turística. Y además de eso, yo poder trabajar presentando las paneras de aquí de Carreño. Empezamos en septiembre, en clases teóricas para aprender los hórreos y las paneras. Los educadores me ayudaron a aprender las partes de los paneles y de los hórreos, y fueron buenos para mí. Fernando me enseñó las tallas y las piezas, y María me enseñó a hablar en público. Fernando pues ayudaba mucho, como lo que viene a ser a ayudar a presentar las paneras, al igual que María, ayudándome a poder presentarlas, pero más lo que viene a ser con menos nervios. Además de eso, poder ahí más que nada enseñar a la gente las partes, su historia y otros puntos más importantes también. En el futuro me gustaría trabajar de guía, enseñar los paneles y los hórreos de Carreño. Venid con nosotros a descubrir la historia de las paneras y los hórreos del estilo carreño. Os esperamos.